Buenas noches, mis hermanos y amigos de Camino de Verdad y Vida. Bienvenidos a este tiempo de estudio de las Escrituras. Bienvenidos a este tiempo de culto, de glorificar a nuestro eterno Dios. Vamos a entrar en materia levantando una oración. Ya hemos alabado, pero como pueblo acerquémonos juntos y digámosle a nuestro eterno Dios: Padre, muchas gracias por tus bondades, Señor. Gracias por tus misericordias que son nuevas cada día, Señor. Gracias porque hasta aquí nos has sostenido por su bondad. Gracias porque tu fidelidad no se ha apartado de nosotros. Y en medio de estos tiempos de dificultad, de crisis, Señor, usted nos ha permitido permanecer fieles. Muchas gracias, Rey. Y ahora nos acercamos juntos como tu pueblo para rogarte, Señor, tu bendición por tu palabra, para que por ella sigas fortaleciendo nuestras vidas, para que por ella sigas sustentando nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Sé propicio a cada necesidad en medio de nosotros tu pueblo, a toda dolencia, a toda debilidad en cualquiera de nuestras áreas, Señor. Y por tu palabra seamos fortalecidos en nuestro ser interior para permanecer fieles a usted. Queremos conocerte, Rey. Queremos aprender más de usted a través de su palabra. Muchas gracias. Te rogamos la disposición nuestra, Señor, para recibir su palabra, nuestro entendimiento, nuestros oídos espirituales, nuestro corazón. Declaramos, Señor, que estamos atentos a su palabra. Muchas gracias, Rey. En el nombre de Yahweh, nuestro eterno Dios. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, continuamos con el tiempo de la enseñanza. Y hace 8 días inicié un tema que le puse por título Yo soy el buen pastor. Y quiero continuar con ese tema porque es muy importante y muy puntual para este tiempo. Yo le invito a que recordemos el texto base que tenemos. Abra su Biblia allí en el Evangelio según San Juan capítulo 10, versículo del 11 al 21. Y dice la palabra del Eterno: Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas es el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís?
Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? En el mensaje anterior, nosotros, por las Escrituras, establecimos el concepto del buen pastor, las cualidades del buen pastor. Mirábamos que no es solamente decir yo soy el buen pastor. Y esto es una de las características que vemos presente en nuestro Dios. Hoy en día las personas dicen, no, es que yo soy un buen hijo de Dios. O algunos dicen, no, es que yo soy un buen cristiano. Pero un buen cristiano, un buen hijo de Dios, según los parámetros de quién. Por lo regular, son los parámetros propios. Son nuestras propias autoindulgencias. Pero el Señor, el Mesías, no dice yo soy el buen pastor basado en su propia opinión. Lo acabamos de leer. Él recibió un mandamiento de parte del Padre. Y él, según las Escrituras y según la ley del Eterno, es el buen pastor. No es algo retórico, no es algo poético, no es algo sentimental, es una realidad. Y él, como el Mesías, estaba dispuesto a presentar su vida por el rescate de las ovejas, por el rescate de sus ovejas. Y ahí es donde viene el testimonio de las Escrituras. Nosotros leímos Éxodo capítulo 22, versículo 13, donde dice, y si le hubiera sido arrebatado por fiera, hablando del pastor, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Entonces, esa es la función que el Mesías debía de cumplir como buen pastor. Venir a buscar las ovejas, sus ovejas. Y aquí cuando el Señor da esta frase, que la vuelve y la repite en el versículo 14, yo soy el buen pastor, inmediatamente en el pueblo, en los oyentes, pudieron hacer el enlace con dos textos bíblicos muy importantes del Antiguo Testamento. Y ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a dejar ese pensamiento romántico, ese pensamiento sentimental, cuando leemos las Escrituras del Nuevo Testamento sobre todo, y que lo miramos más que todo en el sentido como figurado, como alegórico, cuando en realidad está cumpliendo el Nuevo Testamento las profecías literales del Antiguo Testamento. Cuando el Mesías dice, yo soy el buen pastor, inmediatamente viene a la memoria, al entendimiento, un salmo, y es el Salmo 23. El Salmo 23 en el versículo 1 dice, Yahweh es mi pastor, nada me faltará. Y allí es supremamente importante esta afirmación. Ese es el primer texto, el que pudo haber venido a la mente de las personas que estaban oyendo al Mesías en ese momento. Está identificándose como el que protege a Israel. Y en el Salmo 23 necesitamos hacer un análisis. ¿Por qué? Porque el Salmo 23 fue escrito por David. Y David realiza esta afirmación, Yahweh es mi pastor. Y esa afirmación tiene grandes principios que nosotros podemos extraer. Primero, David es el rey de Israel, pero el rey de Israel unificado, de las 12 tribus. Y este rey, que es la autoridad sobre las 12 tribus, está diciendo que Yahweh es su pastor. Y podemos hacer un análisis.
¿qué análisis podemos llevar a cabo? Podemos llevar a cabo el análisis de que cuando una autoridad reconoce o da esta expresión, esa expresión no solamente aplica para él como persona, sino para todo lo que está bajo su autoridad. Eso se llama el principio de la representación. Y eso lo vemos muy claro, por ejemplo, en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 22, dice de la siguiente manera. Busque allí primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 22. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en el Mesías todos serán vivificados. Ese es el principio de la representación. En el principio estábamos representados toda la humanidad por Adán, porque Yahweh le entregó toda la autoridad sobre la tierra a Adán. Pero venido el Mesías, Él es el que nos representa. De esta misma manera, cuando David como rey dice que Yahweh es su pastor, no es solamente su pastor a modo personal, sino que está representando a todo Israel. Entonces, de este orden de ideas, Yahweh literalmente se convierte en el pastor de todas las 12 tribus de Israel en su nación. Por eso el Mesías llega y dice, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Y no solamente el pastor de los que estaban allí presentes en ese momento, de los oyentes. No, porque hace referencia a este capítulo del Salmo. Ahora, él también utiliza la palabra yo soy o la frase yo soy. Y esta frase es supremamente importante. ¿Por qué? Porque es el significado que le dio Yahweh cuando se presentó allá en Éxodo capítulo 3 ante Moisés. Y Moisés le pregunta por el nombre. Y nuestro Dios, nuestro eterno Dios le dice, mi nombre es Yahweh. Y Yahweh significa yo soy. Entonces, cuando el Mesías se manifiesta al pueblo y dice, yo soy el buen pastor, inmediatamente al pueblo judío en este momento viene a memoria todos estos dos pasajes. Y por eso al final leemos que crea división. Algunos dicen tiene demonio. ¿Por qué? Porque él está diciendo yo soy Dios, yo soy el buen pastor y vengo a dar mi vida por las ovejas. Vengo a rescatar las ovejas. Eso es lo que dice el texto. Y en el versículo 14 vuelve y lo repite. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. En este momento, el Mesías está hablando de todo Israel. ¿Por qué? Porque Él vino a rescatar a todo Israel. Si nosotros nos fijamos en las Escrituras, habrá su Biblia allí en Mateo, capítulo 15, versículo 24, Él lo afirma directamente. El Mesías afirma esta aseveración. Abra su Biblia allí en Mateo capítulo 15, versículo 24. Dice las Escrituras, Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Como podemos leer, el mismo Mesías asegura que Él viene es a las ovejas perdidas de Israel. Y aquí nosotros tenemos que definir nuevamente lo que acabamos de mirar. No es las 10 tribus perdidas solamente. Es que las 12 tribus están perdidas. 2 tribus están físicamente en el lugar
de la tierra prometida y 10 no se sabe la ubicación física. Pero las 12 tribus tienen que entrar en el conocimiento de Yahweh. Porque hay 2 tribus que no han reconocido al Mesías y las otras 10 no se sabe. Por eso es que Santiago hace una aseveración en su carta, supremamente importante. Busque allí en la Biblia Santiago capítulo 1, versículo 1, para que miremos el corazón del Eterno, el corazón de Yahweh, hacia dónde está enfocado. Santiago capítulo 1, versículo 1, dice de la siguiente manera: Santiago, siervo de Dios y del Mesías, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Y aquí hace una aseveración muy importante el Espíritu Santo a través de Santiago. Y está diciendo que son las 12 tribus que están dispersas. Dispersas es separadas. Y ciertamente hay 2 tribus, que es la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, que son lo que nosotros conocemos en este tiempo como Israel, que sabemos su ubicación física. Pero igual necesitan, igual están dispersas, igual están separadas, igual necesitan reconocer al Mesías como su Salvador. Y por eso la necesidad de nosotros entender estos principios, para nosotros comprender qué es lo que está sucediendo, para nosotros entender los tiempos y las sazones. Y por eso en el texto, en el capítulo 10, volvamos a leerlo, el capítulo 10 de San Juan. Él dice en el texto, literal, dice en el versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y el versículo 16 dice algo bien importante. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Reitero, también tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Por qué dice esto el Señor? Dice esto porque allí está con las 2 tribus. En este momento está en Jerusalén. Ahí está la casa de Judá, que se compone de Judá y de Benjamín, pero están faltando las otras 10 tribus, que no están físicamente. Y por eso él dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, que es la casa de Efraín, aquellas también debo de traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Eso es lo que nosotros necesitamos comprender de las Escrituras, que no son textos aislados, que este texto no es que se le ocurrió en el momento al Mesías. No, esto es algo que está en el corazón del Padre, de restaurar todas las cosas, de restaurar su nación, de restaurar su pueblo. Y ahí es donde nosotros necesitamos entender estos principios, saber cuál es el plan de Dios, saber cuál es el propósito del Eterno, para nosotros involucrarnos directamente en su plan. Ahora, si nosotros miramos la historia, nosotros vamos a comprender qué es lo que ha pasado, qué fue lo que sucedió. Y quiero hacer un recuento de lo que ha sucedido en la historia, y usted lo puede verificar en los libros de historia, para que nosotros tengamos ese conocimiento
claro y sepamos qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué el despertar de los corazones nuestros? ¿Por qué el anhelo de buscar? ¿Por qué el anhelo de conocer su nombre? ¿Por qué el anhelo de guardar sus mandamientos? ¿Por qué ese despertar en este tiempo? Y eso es lo que nosotros necesitamos analizar. Y eso es lo que nosotros necesitamos mirar. Va a haber un acontecimiento muy hermoso y es lo que está sucediendo en este momento. Y está profetizado. Y nosotros podemos seguir a través de la historia el cumplimiento de esta profecía. Y yo los invito a que miremos este video. Este es un breve resumen de la historia del pueblo hebreo. El reino de Israel se estableció como tal con el reinado de Saúl y permaneció unido con el reinado de David y de Salomón. Pero debido a las múltiples transgresiones de los reyes, el reino fue dividido. Es así que tras la muerte de Salomón en el 932 antes del Mesías, aparece en la parte norte el reino de Israel, que conservó el nombre de todo el reino, y su capital Samaria. Y en la parte sur apareció el segundo reino, que tomó el nombre del reino de Judá, y su capital Jerusalén. También se le llamó al reino del norte la casa de Efraín, por la bendición que Jacob le dio a Efraín, el hijo de José, registrado en Génesis capítulo 48. Y al reino del sur también se le llamó la casa de David, por el pacto que Yahweh hizo con David en segundo libro de Samuel capítulo 7. En el reino de Israel, o el reino del norte, o la casa de Efraín, gobernó Jeroboam, y gobernó sobre 10 tribus. Y en el reino de Judá, o el reino del sur, reinó Roboam, hijo de Salomón. Después de muchos años, por los múltiples pecados de los reyes de Israel o de la casa de Efraín, Dios levantó en la parte norte a los asirios, un poderoso imperio, los cuales fueron y conquistaron Samaria y llevaron cautivo a todo el reino del norte o la casa de Efraín hasta Asiria. Esto aparece registrado en segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 9 al 12. La caída de Samaria ocurrió en el año 722 antes del Mesías por mano de Sargón II. Pero después de la caída de los asirios como imperio, la casa de Efraín fue dispersada hacia los 4 extremos del mundo conocido. Por otra parte, el reino de Judá, o el reino del sur, siguió independiente, pero también se apartaron de Yahweh, desobedeciendo las advertencias de los profetas. Y el Eterno levantó a los babilonios en cabeza de Nabucodonosor II para que conquistaran y llevaran cautivos a Judá, o la casa de David, a Babilonia por 70 años. Pero Dios castigó la soberbia de los babilonios y cayeron ante los persas, los cuales a través de su rey Ciro conquistó Babilonia y emitió un edicto para liberar al reino de Judá, para que fuesen a su tierra, reconstruyeran el templo y la ciudad. Esto es los que regresaron. Como podemos ver, a la tierra prometida solo regresaron 2 tribus, que es el reino del sur, o el reino de Judá, o la casa de David, que la componían precisamente la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. El reino del norte, que es la casa de Efraín, no ha regresado.
a lo que nosotros hoy en día llamamos la nación de Israel, no es el total de las 12 tribus, pues solamente está compuesto por 2 tribus, que en este caso son Judá y Benjamín. Falta que regrese a la tierra prometida Israel o el reino del norte o la casa de Efraín, que son las 10 tribus restantes, que hasta el momento están dispersas por el mundo entero. A eso es a lo que se refiere el Eterno. Pero después de esto, dice el Mesías directamente: yo soy el buen pastor y mi vida pongo por las ovejas. ¿Qué sucede cuando el Mesías pone su vida por las ovejas? Viene el cumplimiento profético. Viene el plan, la ejecución del plan del Padre. ¿Por qué dice Éxodo capítulo 22, versículo 13 lo siguiente? Y si le hubiera sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. ¿Qué tenía que hacer el pastor, el buen pastor, si una fiera se llevaba alguna de sus ovejas? El buen pastor tenía que ir, perseguir la fiera y rescatar algo. Rescatar alguna parte de la oveja. En otro texto habla de que así fuese 2 piernas, así fuese los huesos, pero tenía que llevar testimonio. Y es impresionante lo que las escrituras dicen. Y yo le invito a que leamos teniendo en cuenta este contexto, teniendo en cuenta de que las 12 tribus están dispersas, de que el Mesías llegó a 2 de las tribus, que es Judá y Benjamín, que es un redil, pero que faltan las otras 10, que son otro redil, que Él va a ir a rescatar, que Él va a ir a llamar, que esas ovejas oirán su voz y lo seguirán. Entendiendo este concepto, que fueron dispersas, que fueron arrebatadas por el enemigo, por las fieras, que fueron esparcidas por todas las naciones. Ahora, teniendo en cuenta este contexto, abra su Biblia en Ezequiel capítulo 37 y vamos a leer el versículo 37 del 1 al 23. Dice las Escrituras: la mano de Yahweh vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Yahweh y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Yahweh, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Yahweh. Así ha dicho Yahweh el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Yahweh. Hasta aquí está hablando de unos huesos secos que van a volver a la vida. Esos huesos secos son el reino del norte, las 10 tribus, esparcidas por todo el mundo. Y por eso la necesidad del buen pastor ir y rescatar algo de esos huesos secos. ¿Para qué? Para que se cumpla la profecía. Dice el versículo 7, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor,
y los huesos se juntaron, cada uno con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Yahweh el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Yahweh, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Yahweh hablé, lo hice, dice Yahweh. Versículo 15. Vino a mi palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo, y escribe en él para Judá, y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo, y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no os enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Yahweh el Señor. He aquí, yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás, así ha dicho Yahweh el Señor. He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. No se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Esta es la profecía que lanza el Eterno a través de Ezequiel. Y está hablando de la restauración. Está hablando de la restauración del pueblo de Dios. Está hablando de que las 10 tribus, que es la casa de Efraín, va a regresar. Pero mire lo especial que habla de la casa de Judá. También tienen que unirse. Y eso es lo que nosotros como pueblo del Eterno tenemos que entender. Necesitamos unirnos, no solamente nosotros con nosotros mismos, sino que necesitamos orar por esa unidad, por los que están en este momento en Israel, que es la casa de Judá, y por los que estamos dispersos alrededor del mundo, sea que seamos de sangre o sea que seamos porque nos hacemos del pueblo por el cumplimiento de su pacto, pero necesitamos estar en esa unidad, necesitamos estar en el corazón del Eterno, unidos a su propósito. Entender que las 12 tribus estamos dispersas, estamos apartados y necesitamos unirnos como nación. Y ese es el plan, ese es el propósito del Eterno. Aquí el cumplimiento pleno de esta profecía va a ser en el milenio, pero desde ya el Eterno está trabajando, por eso el despertar. Y
Con la ayuda del Eterno vamos a mirar dentro de 8 días el cumplimiento de estas profecías, las fechas históricas, y vamos a mirar por qué este despertar ahora, por qué este avivamiento ahora, por qué ese deseo, ese interés por las escrituras, ese interés por los mandamientos, por qué durante este último tiempo nos sentíamos como secos, como que faltaba algo en nuestro cristianismo, y vino este despertar. No es algo improvisado, no es algo que es esporádico, no. Es el cumplimiento de los tiempos del Eterno. Y nosotros necesitamos entender esto y la urgencia de nosotros continuar conociendo, estar dispuestos a aprender, estar dispuestos a obedecer lo que el Eterno nos dice a través de su palabra, comprender y estudiar las escrituras de esta manera, desde el principio de la Biblia hasta el final, porque es uno solo, Él es el Eterno, Él no cambia. Las teologías de las dispensaciones, que estamos en la dispensación de la gracia, que ya no estamos en la dispensación de la ley, eso no funciona, esos son pensamientos humanos, pero el Eterno no obra de esa manera. Él siempre ha obrado de la misma manera, siempre ha tenido en su corazón el mismo plan. Él no tiene plan A y plan B y plan C y plan D, no, Él tiene un solo plan. Y este es el plan: unir a su pueblo, tener un pueblo agradable para Él. Siempre lo ha sido y siempre lo va a hacer. Y como dice la Escritura, Él cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Necesitamos es disponernos, necesitamos es interesarnos, necesitamos es investigar, debemos de dejar la pereza espiritual, debemos de dejar el rezago espiritual, el no interesarnos por las cosas del Eterno. Necesitamos interesarnos por su palabra, por los tiempos, por las sazones. Se están cumpliendo y nosotros necesitamos estar atentos a su voz. Él lo dice. Y allí es donde usted y yo necesitamos comprender ese principio. Él lo dice allí en San Juan capítulo 10, versículo 16. Ojo que esto es para nosotros. Ojo que esto es para usted, esto es para su familia. Esto es para la iglesia, para nosotros. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer. Está en el corazón del Mesías. Y dice, oirán mi voz. Pregunto, ¿estamos oyendo la voz del Señor? ¿Estamos oyendo su voz? ¿Estamos oyendo lo que Él está hablando, lo que Él está haciendo? Y dice, y habrá un rebaño y un pastor. Allí es donde nosotros necesitamos interesarnos, hermanos. Aprovechar este tiempo, aprovechar, no queda mucho tiempo y con la ayuda del Eterno, si nos lo permite, en el próximo mensaje lo vamos a mirar con calendario en mano, con la Biblia en la mano, y vamos a establecer los tiempos y vamos a mirar, a darnos cuenta que pues queda muy poco tiempo para el cumplimiento de esta profecía. Es el tiempo, hermanos, de nosotros verdaderamente interesarnos por nuestra vida, por nuestra salud espiritual, por el cumplimiento del plan del Eterno en nosotros. Ya es nuestra determinación. Esta es la importancia por lo cual el San Juan capítulo 10, el Mesías dice esto: yo soy el buen pastor, y todo lo que implica, y allá en Mateo cuando dice que Él ha venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel, eso es lo que implica ser el buen pastor, y por eso generó tanto conflicto. Y más adelante en San Juan capítulo 10 Él dice, y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y a esas ovejas que le siguen es que les va a dar vida eterna. Y a esas ovejas son las que nadie las puede arrebatar de su mano, porque Él es el buen pastor, porque Él es el que les ha dado vida.
Y recuerde siempre Ezequiel capítulo 37. Habla específicamente de los esparcidos y de la unidad que quiere el Eterno. Por eso este pasaje del capítulo 10 no fue algo romántico que le ocurrió al Mesías, no fue algo poético, no, es una realidad. Y por eso Él vino a morir. Y por eso Él fue al madero. Y por eso Él es el buen pastor. Entonces, hermanos, ya es nosotros seguir tomando las determinaciones correctas, entendiendo estos principios, entendiendo los tiempos. Y todo esto usted lo puede corroborar con la historia. Todo esto usted lo puede corroborar en los libros de historia. No es una fantasía, no es algo que solamente es poético o sentimental o romántico, no, es una realidad que se está cumpliendo y que nosotros necesitamos ponernos también acorde a esa realidad. Hermanos, que el Señor continúe obrando por su Santo Espíritu, que el Eterno continúe despertando en nosotros, como dice ahí en Ezequiel, dando vida a los huesos secos, poniendo tendones, poniendo piel, poniendo el Espíritu para que nosotros seamos verdaderamente ese pueblo por el cual Él ha venido y tengamos la capacidad de oír su voz y seguirle. Inclinemos nuestros rostros, vamos a decirle: Padre, muchas gracias por tu palabra. Te suplicamos que sigas obrando, te suplicamos que nos dé la gracia de ponerla por obra. Trae por tu Santo Espíritu revelación de tus tiempos, de tus sazones aún más, y que podamos interiorizar, Señor, y experimentar en nuestras vidas la realidad del cumplimiento de tu palabra, Señor, que son hechos históricos, Rey. Son hechos que nosotros podemos seguir, bendito Dios, tangibles, Señor. No es una fábula, no es una imaginación. Señor, cuando usted dijo: yo soy el buen pastor, era algo literal. Cuando dice usted que usted pone su vida por las ovejas, era algo literal. Cuando dice que tiene la facultad de poner su vida y volverla a tomar, era algo literal. No era algo figurado, no era algo bonito, no era una parábola. Está hablando de algo literal que enseña una realidad profunda, espiritual, del cumplimiento de tus planes. Ayúdanos, Señor, a que nuestros ojos sigan siendo abiertos cada día más, a que no haya en nosotros el pensamiento, porque vemos en las Escrituras que hubo dos tipos de personas, dos tipos de pensamientos. Unos dijeron que tenías demonio, perdona, Señor amado. Unos decían que no era cierto, que era mentira, porque querían seguir en su religiosidad, porque querían seguir en sus deseos, porque querían seguir en su manera de vida. Pero los otros dijeron que sus ojos habían sido abiertos. Eso es lo que nosotros queremos, Señor. Que sigas abriendo nuestro entendimiento y nuestros ojos a la realidad profética de tu palabra, Señor, al cumplimiento de los tiempos y de las sazones, sabiendo que ya se están ejecutando, Rey. Muchas gracias. Te bendecimos, te exaltamos, Rey, y te rogamos tu bendición, Señor. Muchas gracias, Rey. En el nombre de Yahweh, nuestro eterno Dios. Amén.